Gloria a Dios. ¿Cuántos alabaron a Dios? Gloria a Jesús. Inclina tu cerviz. Inclina tu rostro. Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque hoy te permitió la vida. Hoy te permitió el aliento, dice la Escritura. Recordando cuando el Señor nos enseñó que aún con nuestro respirar, que aún con nuestro suspirar, cada respiro, cada suspiro, invocan su nombre. Señor, gracias. Gracias por tu gracia inefable. Gracias, Señor, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias porque abres tu mano cada día y renuevas todas las cosas. Gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre, invocando tu presencia, invocando tu nombre a una voz, Señor, invocando tu palabra, tus promesas, tus pactos, invocando, Dios, tus mandamientos y tus decretos, precioso Señor. Hoy rogamos que abras nuestros sentidos espirituales, esos sentidos espirituales que tú formaste, que tú pusiste en el hombre interior, el que está hecho conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Ese hombre nuevo, Señor, que tú hiciste y que tienes que tiene tu esencia y tu sensibilidad, que piensa y que siente como tú, precioso Señor. Queremos hoy, anhelamos, ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor eterno. Ese es el hambre y el sed que tenemos de ti, Dios, de conocerte un poco más hoy, Señor, Señor de gloria. Gracias, amado Padre, gracias, amado Hijo, gracias, amado Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Hoy culminaremos la enseñanza respecto a la garantía y la seguridad de que estaremos en tus bodas, en sus bodas, en aquel día. Ha sido un recorrer un poco largo para algunos, para aquellos que gustan de aprender de la palabra de Dios, para aquellos que siempre están manifestando hambre y sed de Dios. Escucha, hay varias cosas que nosotros hacemos mucho énfasis y son en el hecho de que lo que Dios nos ha enseñado de viva voz, lo que Dios nos ha hablado, nos ha inspirado, nos ha instruido respecto a nuestra relación con Él, respecto a la, como les dije en la enseñanza anterior, no solamente el tener comunión con Dios, no solamente es el orar a Dios, sino el tener intimidad con Dios. Intimidad con Dios, esa intimidad estrecha que nos hace estar tan unidos a Él, que todo el tiempo estamos anhelando, escucha, anhelando, estamos deseando, tenemos hambre y sed de Él. ¿Escuchas? De su palabra. Alguna vez les dije que conocer su palabra es conocerlo a Él. Conocer su palabra, conocer de su palabra, es conocer de su pensar y de su sentir. Conocer de su palabra es conocer
y tener de su esencia y de su sensibilidad. Hemos dejado muy claro aquí que aun cuando está escrito en lo que llamamos la Biblia, ayer leía un pasaje donde se usa la palabra naturaleza divina. Hemos recalcado que debido precisamente a malas traducciones, a falsas traducciones que el hombre ha hecho con la palabra de Dios, recordando que Dios nos hace y nos hará responsables de lo que hacemos con su palabra, les hemos dicho que Dios no tiene naturaleza. ¿Recuerdan? Dios tiene ¿qué? Esencia. Dios no tiene naturaleza, porque Dios no es un ser creado. Dios es el creador. Nosotros tenemos naturaleza. Él tiene esencia. Y Dios pone de su esencia y de su sensibilidad en nuestra naturaleza humana, que es muy diferente. ¿Me explico? Él tiene esencia, es decir, lo que Él es, quién es Él. Y tiene sensibilidad, es decir, lo que Él siente. Y parte de todo esto lo digo porque hemos a lo largo de todo esto visto respecto a qué garantía o qué seguridad le ofrecemos a Dios de que estaremos en sus bodas en aquel día. ¿Qué seguridad y garantía tú le has o le estás ofreciendo a Dios hasta el día de hoy de que realmente estarás en esas bodas que, como fue leído hace un momento, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado? Cuando dice su esposa o su novia se ha preparado, se refiere a lo que hemos estado hablando. ¿Qué seguridad y qué garantía esa novia le está ofreciendo a Dios aquí en la tierra? Y el ángel me dijo, en el 8 dice, Apocalipsis 19, 7 al 9, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Las acciones justas de quién? ¿De los de la prosperidad? ¿Las acciones justas de los de la simonía? ¿Las acciones justas de los del humanismo? No. Dice, las acciones justas de los santos, no de los que están buscando hoy su propio provecho, tampoco de los sectarios, tampoco de los religiosos, tampoco de los fanáticos, tampoco de los que pregonan ser hijos de Dios, tampoco de los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. No, dice, las acciones justas de los santos. Y santo significa, ¿qué? Apartado. Limpio, puro, apartado, dice. Eso significa que son las acciones justas de aquellos que vivieron o que viven apartados del mundo, no apartados de la gente, como muchos podrían interpretar o pretextar ahora, sino apartados de lo que el mundo hace, de lo que el mundo practica. Por eso se dice que nosotros fuimos santificados, fuimos hechos santos para Dios. Dios está preparando un pueblo santo, dice, para Él. El verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios, está dentro de lo que se dice su iglesia, de lo que se dice su pueblo. Y esa iglesia, ese pueblo que Dios le prefiere llamar pueblo,
es el que Dios está preparando ahora, y que ese pueblo se está preparando ahora, porque un día, al final de todo esto, cuando estemos ante la presencia de Dios, unos para ser juzgados por sus malas obras y otros para ser juzgados por sus buenas obras, pero todos estaremos presentes ante la presencia del Padre, del Cordero, del Espíritu Santo, para rendir cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero todos, justos e injustos, pero los que estemos allí, estaremos preparados para ser parte de esa novia, de esa esposa, que estaremos vestidos de lino fino. Escucha, de lino fino, blanco, resplandeciente, porque las vestiduras, escucha, las vestiduras de nuestro Dios son blancas, limpias, puras, santas, resplandecientes, perfectas. Son símbolo, y son también, no solo símbolo, son símbolo de perfección, de belleza, de hermosura, de incorruptibilidad, de blancura, de grandeza, de grandeza, de inefabilidad. de inefabilidad. No podemos pretender que lo que hoy se ve sea con lo que Dios, el Padre, casará a su Hijo. Lo hemos recalcado una y otra vez. Y a pesar de lo que digan los modernos, a pesar de lo que digan los humanistas, a pesar de lo que digan los simonistas, a pesar de lo que digan los de la prosperidad, Dios jamás casará a su Hijo con una prostituta, con una ramera, porque lo que se ve hoy es que el pueblo de Dios vive en medio de Sodoma y de Gomorra, pero también Sodoma y Gomorra habitan en medio del pueblo de Dios. Por eso recalcamos una y otra vez aquí que esta enseñanza, esta palabra solamente es para sabios y para entendidos. Y si tú eres sabio y entendido, estarás reconociendo que la necesidad que tienes de limpiarte cada día. Por eso dice la Escritura, el que sea limpio, límpiese cada día más. El que sea puro, purifíquese cada día más. Mantener la lámpara encendida. El que sea inmundo, dice, sea inmundo cada vez más. Si tienes tu lámpara encendida, llénala del aceite de reserva también. Conserva no solo tu lámpara, sino tu vasija. Llena con el aceite de reserva, que son, ¿qué? Las acciones justas de los santos, hermano Eliot. Eso es el aceite de reserva. Ese es el aceite que tomaron las vírgenes, las 5 vírgenes prudentes. El aceite de reserva, que son las acciones justas de los santos. No los que pactan, no los de la simonía, no los de la prosperidad, no los del humanismo, sino los santos, los que viven conforme a los preceptos, a los decretos de Dios. Esto no les gusta a nadie, no le gusta a la gente. Y si tú eres de los que, sabios y entendidos, sabrás que el camino que nos espera es muy largo y muy pesado y muy duro. Pero también es cierto que cuando vamos en la compañía, que cuando el Señor va delante de nosotros abriendo camino, llevándonos tomados de la mano, todo será fácil, porque Él va abriendo camino, porque Él está preparando a su novia, está preparando a su esposa. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena
de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurado si eres, si Dios te escogió para estar en su cena, para ser parte de las bodas del Cordero. Bienaventurado. ¿Escuchas? Recordaba hace unos días su palabra cuando dijo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y de los pocos escogidos hará otra Y selección. de los pocos escogidos, el Señor hará otra selección. Y allí está. Dice que en los postreros tiempos, por causa de que el amor, la maldad se habrá multiplicado, Y el amor de muchos se enfriará, aparecerán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, que engañarán, harán señales, y dice que engañarán aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y de esos escogidos, el Señor escogerá todavía a otros. Así que, no importa lo que te diga tu ministruelo, no importa lo que te diga tu lidercillo, si no es conforme a esto, entonces te está enseñando una mentira, te está enseñando una herejía. El que tú le des seguridad y garantía a Dios cada día de tu vida, con tu vida misma, te asegura y te garantiza que estarás en estas bodas, en esta cena, en aquel día. Y si tú no le estás ofreciendo eso al Señor, entonces difícilmente puedes estar seguro, para empezar, de tu salvación. Hablamos acerca de la vida práctica. Hablamos acerca de que hoy los seres humanos, su misma creación de Dios, está pugnando por borrar aún partes de la Escritura. Se habla de que la Escritura hoy ya no es vigente para los tiempos modernos, dicen ellos. Lo triste de esto es que muchos pastores, ministros, estaba viendo unas fotografías acerca de un predicador, unos predicadores de la prosperidad, que se juntaron para su famosa cumbre de los 10 mandamientos, ¿recuerdas? Que se fueron al monte Sinaí. Según esto, se juntaron ministros evangélicos cristianos, se juntaron ministros judíos, rabinos, ministros de Alá, de Mahoma, etcétera, etcétera. Lo curioso es observar cómo había allí varios pastores, evangelistas, de esos de la prosperidad, que son muy famosos, que hoy los hermanitos defienden tanto. Los famosos del no juzgues, pero que realmente son hermanitos o almas que idolatran a estos ministros evangélicos. Los idolatran, les tienen una asombrosa, auténtica y religiosa y fanática idolatría y fanatismo a estos líderes, porque ellos dicen, están tratando de borrar la Biblia, están tratando según de hacer unos nuevos mandamientos, los 10 mandamientos, que porque los mandamientos de Moisés ya no son vigentes y hay que hacer unos nuevos mandamientos para que estén de acuerdo a los tiempos modernos. Repito, si un día Dios me permite enseñar respecto a la predestinación,
a lo que Dios predestinó, tendremos que hablar acerca de el hecho de que solamente hay de dos aquí: los que Dios escogió para estar en sus bodas, es decir, los vasos de honra, y los que Dios escogió para perdición, vamos, los vasos de deshonra, que ahora parecen vasos de honra. Y son los que Dios puso para perder a los de honra. Exactamente. Si no hubiera eso, pues... Exacto. ¿Por qué? Porque Dios preparó vasos de antemano y caminos de antemano para que anduviésemos en ellos. Preparó vasos de deshonra para guiar y conducir a aquellos que Dios predestinó para perdición. ¿Me explico? Y Dios preparó vasos de honra para preparar a esos pocos escogidos. Escucha, esos pocos escogidos para salvación, para estar en sus bodas. Sé que tú no estás de acuerdo, muchos de ustedes no están de acuerdo con esto, pero mira para lo que a Dios le importa, porque a fin de cuentas Dios es soberano. ¿Dios qué es? Soberano. Él hace lo que quiere. Ahí está en Romanos, puedes leerlo en Romanos. Dios dice, Él preparó vasos de antemano, de honra, de deshonra. En una casa grande, dice, hay vasos para usos viles y hay vasos o utensilios para usos viles y utensilios para usos honrosos. Pero eso no lo podemos saber ninguno de nosotros. Escucha. Por eso ahí se explica del por qué a veces la gente cuestiona de por qué digámoslo así, un asesino, un violador, hasta un satanista, al final es salvo. Porque Dios desde un principio lo predestinó para ser salvo. Ahí tú después nos enseñarás, no es el hecho, sino en qué momento Dios hará manifiesta la salvación. Los tiempos. Los tiempos, ¿ah? Los tiempos. Uno puede decir, ¿por qué ese era un asesino, mató, violó y Dios lo salvó, se fue al cielo? Porque Dios lo predestinó para salvación. El detalle aquí es que al principio Él lo hizo de deshonra, porque en ese proceso muchas cosas iban a pasar. Gente sería perdida porque Dios la iba a mover en su tiempo y mucha gente sería salva. ¿Sabes lo que sí, uno no entiende? Y es lo que... Es un poco complejo. Sí, complejo. Es un poco complejo y obviamente es un tema muy espinoso. Muy espinoso. ¿Sí? Con detalle, porque la gente no lo entiende. Mucha gente está vendada, está ciega, no lo entiende. Porque mucha gente, los hermanitos modernos, los modernos, dicen que... Y de ahí se agarran, ellos se aferran de ahí. No hables mal del siervo. ¿Acaso tú llevas tantas almas a Cristo como ese siervo? ¿Acaso Dios te usa como ese hombre que jala multitudes y multitudes llegan a los pies del Señor por el ministerio de ese siervo de Dios? ¿Sí me explico? Pero vemos al final que muchos de esos supuestos siervos de Dios no son más que engañadores, que Dios permite y que Dios permite que sean usados, Dios permite que sean usados porque Él quiere llevar su palabra a sus almas y Dios usa los recursos que a Él le placen. Sí, honra o deshonra para hacer manifiesto. Usa de honra y usa de deshonra, punto. Dios preparó vasos de honra para atraer vasos de deshonra. Y Dios preparó vasos de deshonra para atraer vasos de honra. ¿Me explico? Aunque usted no lo crea. Ahí sí puede aplicar la palabra, ¿sí? Increíble. Asombroso. Bueno, entonces vemos que estos ministruelos, estos hijos del diablo que Dios usa, estos hijos del diablo, qué interesante, ¿no? Estos hijos del diablo que Dios usa como si fuesen vasos de honra, están de acuerdo con los hijos del diablo para
inventar otros 10 mandamientos para quitar, para borrar, para cortar partes de la Escritura que no convienen a sus intereses. ¿Sí? Ahora, hemos estado analizando acerca del aceite de reserva, que no es otra cosa sino la vida práctica. Les dijimos que la vida práctica son los hábitos espirituales que Dios nos enseña a través de su palabra, y estos hábitos espirituales tienen como propósito formar. ¿Escucha? Formar. ¿Qué? Un ritual espiritual de nuestra vida para Dios. Hablamos acerca del pastel, que Dios es como ese hermoso pastel, como ese hermoso y rico pastel, hermano Elliot. ¿Podrías mencionar un poco respecto a eso brevemente? Pues está hecho de muchos ingredientes. Y entre esos ingredientes pues está el sabor, el sazón, la textura, cantidades exactas, Dosis. Esencias, porque la esencia es lo... Tú puedes echarle cantidades, pero tiene que ser la esencia. La esencia puede ser, digámoslo así, adulterada, modificada, o la esencia pura. ¿Cómo quieres que ese pastel sea un pastel original o sea un pastel pirata? En el pirata le metes todo, pero de tocho morocho. Y en el pastel original tú le metes pura esencia, pura. Decimos aquí en México, de chile, de mole y de pozole. Ajá. ¿Es eso el pastel? Bueno, Dios como figura es como ese rico pastel que es atractivo, ¿qué? A la vista, ojos, al tacto, al sabor, al olfato y al tacto. ¿Se da cuenta? Dios, su presencia es rica, es sabrosa. Su presencia formada en nosotros es rica, atractiva, deliciosa. ¿A qué? A la vista, al olfato, al paladar, al tacto, ¿qué? Al oído también. Al oído. ¿Se dan cuenta? Dijimos que a Dios tenemos, y eso es algo que Él nos enseñó, a Dios tenemos que formarlo poco a poco en nuestra vida, cada día, con dosis exactas. Esto significa que no todo es cantarle a Dios, ¿cierto? No todo es adorar a Dios, no todo es leer la Biblia, no todo es predicar su palabra, no todo es evangelismo, no todo es ser pastor, no todo es ser apóstol, no todo es orar, no todo es ayunar. ¿Se dan cuenta? Formar a Dios significa hacer un poco de todas y cada una de estas cosas. Es un instructivo. Es un instructivo. Ahí lo dice. Dice lo que lleva y cómo se prepara. Aquí lo dice en el manual, ¿qué? Del fabricante. La escritura, o lo que llaman la Biblia, conjunto de libritos, mal llamada Biblia, porque está mal llamada Biblia. Aunque, repito, muchos que escuchan esto no lo entienden, no lo acepten, no lo creen y lo toman como una irreverencia, como una falta de respeto a Dios o a su palabra, pero así es. Porque entonces podríamos llamarle Biblia a cualquier libro que esté compuesto de varios libritos. ¿Me explico?
Jesús, el amado, siempre se refirió a ello como mi palabra. Está escrito. Escrito está. La escritura. Siempre hablaba de la escritura. De que escrito está. De que mi palabra, la palabra. Él no mencionaba la palabra Biblia. Y ya existía en ese entonces la palabra Biblia, porque viene del griego. Biblos, libritos. Entonces, tenemos que formar a Dios como a ese pastel. ¿Poco qué? A poco. Con hábitos espirituales que poco a poco convierten nuestra vida en un ritual espiritual para Dios. ¿Alguna vez has pensado cómo sería tu vida propia? Bueno, la que Dios te da, si fuera un ritual espiritual para Dios. Sería asombroso, ¿verdad? Dice la Escritura que en los rituales, cuando ofrecían sacrificio, ponían la carne, ponían el aceite, ponían la sal sobre la carne y ponían el fuego. Dice que subía aroma grato hasta la presencia de Dios, y Dios, dice así, lo percibía, es decir, ¿lo qué? Lo olía, y cuando era sacrificio santo, era acepto. Él lo recibía y era sacrificio, fragancia, perfume grato ante su presencia. Él lo recibía, lo aceptaba en el amado, y él que deleitaba sus sentidos con ese sacrificio. Imagina por un momento cómo sería tu vida siendo una vida de hábitos espirituales. Escucha, una vida de hábitos espirituales, es decir, un tiempo para orar, hermano Elio, un tiempo para qué, para ayunar, un tiempo para qué, leer la Biblia, para leer la Escritura, un tiempo para hablar de su palabra, un tiempo para congregarte, para enseñar, un tiempo para enseñar, para escuchar, para escribir, para pensar, adorar, para pensar, un tiempo para meditar en su palabra, para reflexionar en su palabra. Es decir, debe haber ¿qué? Hábitos espirituales en nuestra vida que van formando un ritual espiritual para Dios. Dios mío, ¿cómo podríamos llegar a eso? Pues aquí está la respuesta. Porque todo eso es seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Hablamos de otras cosas, de otros, digámoslo así, formas como lo expresa la Escritura, lo que sería el aceite de reserva, que son prácticas o hábitos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestro caminar con Dios. Y uno de ellos fue el arrepentimiento espiritual, otro fue el renunciar al mundo y comprometernos con Dios, el vivir en santidad conforme a su palabra y a su voluntad. Otro fue llevar su cruz, no solo llevar nuestra cruz. ¿Recuerdan eso? Es decir, dar el todo por el todo. También llevar su yugo, llevar sus coyundas. También hablamos acerca de la comunión íntima con Él, en oración, en ayuno. Hablamos de celar su obra. Celar su obra, escucha, algo que muchos no quieren aceptar, sobre todo los de la herejía del no juzgues. Les dije, celar la obra de Dios es el otro extremo del no juzgues, del no juzgue, hermano, no juzgue. Pero ya vimos a lo largo de estas enseñanzas que celar la obra de Dios, celar su palabra, celar su presencia, es seguridad y garantía para Dios. Ahora,
Hablamos acerca de la fidelidad y de la obediencia. Hablamos de ser tercos, de ser obstinados y aferrados a Dios como seguridad y garantía, pero también hablamos del sufrimiento por causa de Él y de su palabra. Hoy, como dice ahí en el título de la enseñanza, en los videos aparecerá, la seguridad y la garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Resumen. Realmente esto viene a ser un resumen, un poquito de aquí, un poquito de allá de lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estas enseñanzas. Es una palabra que Dios le dio a nuestro hermano Elliot para que le dijo, quiero que se lo digas a mi hijo, porque quiero que hable de esto. Hay algo muy importante resumiendo todo lo que hemos visto. Y recordando la palabra cuando dice que hay muchas cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no lo son. ¿Sí recuerdan eso? Uh-huh. Y hay muchas palabras, muchas cosas que a nosotros nos parecen malas, pero que para Dios no lo son. En nuestro caminar con Dios, nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, nuestra vida está hecha de pequeños momentos, ¿cierto? De pequeños instantes. Y de cada uno de ellos y de todos, Dios tiene el control. Quiero comentar algo. Hay cosas que a nosotros nos parecen malas. Sin embargo, para Dios son buenas. No solo no son malas, sino que para Dios son ¿qué? Son buenas. Dentro de 3 días sucederá un evento muy importante que para nosotros es triste y es doloroso. No puedo decirles qué, pero tiene que ver con 2 naciones. Tiene que ver con 2 naciones. Nos afecta directamente a nosotros porque a través de lo que sucederá en este evento, Dios hará cosas grandes, maravillosas que tienen que ver con el futuro. Un futuro que quizás sea cercano o un futuro que quizás sea lejano, no sabemos, porque los tiempos de Dios no son ni antes ni son después. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué digo esto? Esto que sucederá para nosotros nos parece malo. Y nos ha costado mucho trabajo, mucho dolor, tener que aceptar esto, pero al final tenemos que entender que esto es la voluntad de Dios. Será un tiempo quizá de tristeza para nosotros. Será un tiempo de dolor para nosotros. Porque a nosotros nos parece y no estamos quizá de acuerdo en esto que Dios decidió. Pero Dios hace un tiempo me habló y me dijo, yo tengo propósitos, esto así y así y así. Y esto que yo permití, dijo, esto que yo permití es porque yo tengo propósitos que cumplir. Y ustedes no me van a estorbar. Y le dije, sí, Señor, está bien. Solamente, Padre, danos, ¿qué?
conformidad paz. y danos paz. Le dije a Dios, y es nuestra oración, danos paz y danos conformidad, porque duele. Hay cosas que nos parecen malas, que nos duelen, porque no queremos entender o no sabemos o no queremos aceptar que esa es la voluntad de Dios. No, cuando oramos le decimos a Dios, Señor, ¿qué? Hágase tu voluntad. Pero cuando Dios empieza a hacer o está haciendo su voluntad, nosotros empezamos a rezongar y a pegar de gritos. Esperamos que la voluntad de Dios sea todo bueno para nosotros. Sí. Sin embargo, esta vez Dios dijo, ustedes pidan conformidad y pidan paz. Poco a poco esto ha ido incrustándose en nosotros y poco a poco al correr de los días, conforme se acerca el momento, nosotros nos sentimos más conformes y más en paz. ¿Me estoy explicando? Esto tiene que ver con todo lo que ha pasado en nuestra vida estos días, estos meses, estos años. Hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido tesoros que para nosotros significaban nuestra riqueza. Ha sido un tiempo ¿cómo lo puedo decir? De aflicción. Ha sido un tiempo de enfermedades, de escasez, de abundancia. Ha sido un tiempo de tristeza, de conflictos, de dolores. Este servidor, a lo largo de 3-4 años, he perdido dedos en accidentes, ustedes observan. A veces uno puede decir, bueno, eso te pasa por imprudente, por tonto, pero quiero decirte algo. Nada de esto sucede si no está en la voluntad de Dios. Aún Dios usa nuestras imprudencias, Dios usa nuestras tonterías, nuestras torpezas, por decirlo, ¿cierto, hermano? Para glorificarse, porque Él quiere mostrar, o Él está haciendo algo que en el momento nosotros no lo entendemos. Esto puede referirse, ahora yo lo entiendo, para Dios son pactos, pero en el momento yo no lo entiendo. Cuando yo me amputé estos 3 dedos con una sierra eléctrica, me los volé a la mitad los 3 dedos, me los volvieron a pegar en el hospital. Pero recuerdo que cuando vi mis dedos volados y vi el chorro de sangre regado en el piso, en la pared, yo lo único que atiné es a gritar, Dios de mi salvación, ¿qué es esto? Dios de mi salvación, ¿qué es esto? Dije. Y han sido tiempos en que hemos estado retorciéndonos de dolores físicos. Nuestro hermano Elliot ha pasado tiempos duros respecto a su sanidad física. Sin embargo, Dios nos ha enseñado que todo esto es parte de un proceso. Parte del proceso que Dios decidió para nosotros. Y lamentablemente para nosotros, desde nuestra perspectiva humana, no desde la perspectiva de Dios, escucha, esto es necesario. A nosotros, todas estas cosas que nos están pasando y que nos seguirán sucediendo, nos parecen malas y muchas veces le hemos dicho a Dios, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué, Padre? Es que no es justo, Señor, le hemos dicho. Yo le he dicho, Dios, es que esto no es justo.
Decimos aquí en México, es que no se vale. No, es que no se vale. ¿Cómo? ¿Cómo, Padre? Si tú dijiste. Pero Dios siempre nos recuerda una cosa. Él dice, yo soy soberano. Yo hago lo que quiero. Y lo hago como quiero. Eso es algo que muchos que no entienden lo que pasa alrededor, que no entienden y no aceptan y se frustran, como yo en un tiempo me frustraba cuando veía y oía herejías, cuando veía y oía cosas que no traían beneficio a la obra de Dios, sino que perdían las almas. En vez de traer salvación a las almas, yo le decía a Dios, Señor, ¿pero por qué? Cuando yo veía como el salmista que los malos prosperaban, mi pie resbalaba. Sabían que muchos cuando ven que muchos hijos de Dios, cuando ven que los malos prosperan, y hablo de malos no del mundo, sino de dentro del pueblo, sus pies resbalan. Dice, cuando yo veía la prosperidad de los malos, al ver la prosperidad de los malos, dice, por poco mi pie resbala. Pero cuando entré al templo de mi Dios, me di cuenta del final que les esperaba. ¿Se dan cuenta? Eso tiene que ver con vasos de honra y con vasos de deshonra. Entonces, Dios dice que nosotros debemos vivir nuestro presente. ¿Escucha? ¿Nuestro qué, hermano? Presente. Nuestro presente. Dios quiere de sus hijos que vivamos nuestro presente, nuestro día a día con Él. Y recordando su palabra cuando dijo, ¿por qué se afanan? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de vestir? Los de la simonía, los de la prosperidad, los del humanismo. El punto clave de sus mensajes es que ellos viven afanados por el mañana, viven afanados por pactar, viven afanados por conseguir riquezas, viven afanados por vivir bien cada día. Cuando el Señor dice, ¿por qué se afanan? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de vestir? ¿Qué han de calzar? ¿Acaso mi Padre no sabe de qué tienen necesidad? ¿Han visto las aves de los cielos que no trabajan, no hilan, pero Dios les da de comer? El vivir cada momento con Dios, el vivir nuestro presente con Dios, sin estar preocupándonos de qué será mañana. ¡Ay Dios! ¿Qué pasará mañana? ¡Ay Dios! Tengo este problema. ¡Ay Dios! ¿Qué haré? ¡Ay Dios! ¿Cómo le haré? Cuando Dios nos dice, vive tu presente, desde que despiertas hasta que anochece, hasta que te duermes, vive tu presente con Dios, siempre confiando en Él. Cuando las cosas parecen malas, reconociendo y glorificando a Dios, que eso que a ti te parece malo, para Dios es bueno, porque tú no sabes cuáles son sus propósitos. Tú no puedes saber lo que sucederá mañana. Eso que hoy te parece malo a ti, el día de mañana traerá beneficios a tu vida. Cuando las madres, los padres ven a sus hijos perdidos en el alcohol, en las drogas, en la delincuencia, en la prostitución, y se afanan y oran a Dios y le dicen, Señor,
No permitas que a mi hijo le pase nada malo en las calles. Señor, no permitas que a mi hija le pase nada malo. Cuando deberían de orar y decir, Señor, trata con mi hijo, trata con mi hija. Y cuando tú ves a tu hijo, a tu hija en tribulación, en angustia, en aflicción, decirle a Dios, Señor, gracias, porque sé que esta tribulación para mi hijo, para mi hija, traerá beneficios, porque esto hará que mi hija levante su mirada al Dios del cielo y de la tierra. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vive tu presente día a día, segundo a segundo. Vive tu presente, porque allí está el motivo para manifestar la confianza, la seguridad, la fe, el fe que tú tienes hacia Dios. Es fácil decir que tenemos fe, que tenemos confianza en Dios cuando todas las cosas marchan bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas marchan mal o que parece que marchan mal? Es importante que analices, que medites, que reflexiones respecto a esto, porque eso es seguridad y garantía para Dios. Lo que tú le estás ofreciendo a Dios, lo que tú le estás dando a Dios. ¿Recuerdas eso? No solamente ofrecer o dar, hay que pagar el precio. Y a veces el precio es alto o parece que es alto. A veces el precio es caro o parece que es caro, pero no lo es. No es solo que des el precio, no solo que digas el precio, tienes que pagarlo. Por eso es que hay cosas que a ti te parecen malas y por eso le reclamas a Dios. Por eso le reprochas, porque no has entendido o no has querido aceptar que esa aflicción que te está sucediendo tiene como propósito glorificar que Dios se glorifique en ello, glorificar a Dios. ¿Cómo puedes vivir tu presente con Dios? Viviendo con Él. ¿Escuchas eso? ¿Viviendo con quién? Con Él. Vive con Él. Enamórate de Él. Embelésate con Él. Camina con Él. Cautívate con Él. Eso es permanecer. Permanece en la presencia de Él. Eso es vivir o vivir con Él. Caminando con Él. ¿Cómo puedes decir que tienes confianza en Dios si no estás caminando con Él? Imagina por un momento cuando llevas a tu hijo o a tu niña, a tu hija. Hay muchas maneras como nosotros vemos, observamos a veces a los padres cuando llevan a sus hijos. ¿Cómo los llevan, hermano Elio? A sus pequeños. De diversas formas. ¿Cómo los llevan? ¿Cómo caminan con ellos? Pues es que da igual, ¿no? A veces los llevan a un lado, Ajá. a veces los llevan enfrente. Sí. Si son padres descuidados, van los niños atrás del papá y Exacto. la mamá y ahí van. A eso me refiero. Ni ¿Cómo? los cuidan, ni ya cuando voltea el niño va por allá atrás y el papá por allá, o el niño va lado a lado, pero separado. Raro es el papá o mamá que lleva al hijo agarradito de las manos. Ajá. O lo iba enfrente de él, pero así a un pasito, así pegadito. Sí. Así. O a un costado.
Sí. ¿Sabías que nuestro caminar con Dios es algo parecido? Y no es que Dios sea un padre descuidado. Eso es algo que nosotros tendemos a hacer. Y quiero preguntar esto. Imagina por un momento a Dios, al Maestro amado, caminando, y tú con Él. ¿Cómo vas con Él? ¿Vas siguiendo sus pisadas? ¿Escucha? ¿Vas siguiendo sus pisadas? ¿O vas pisando sus pisadas? Quizá hasta tratando de borrar sus pisadas para marcar las tuyas. ¿Vas tomado de la mano con Jesús? ¿Vas caminando suelto, sí, pero a su paso? Sin apartarte ni a izquierda ni a derecha, sino caminando junto a Él. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Vas abrazado de su cintura? O quizá como muchos bebés que se aferran a la pierna de su mamá o de su mamá, ¿cierto? Ahí va la mamá o el papá va caminando como rengueando, pero el bebé o la bebé va aferrada a su pierna. O quizá vas en su hombro o en su cuello, sentado en sus hombros, o colgado de su cuello en sus lomos, en su espalda del Señor. O quizá el Señor te lleva en sus brazos. ¿Sí me estoy explicando? Caminar con Dios es eso, paso a paso, viviendo cada evento, viviendo cada suceso, viviendo lo bueno, viviendo lo malo, o lo que a nosotros nos parece bueno o nos parece malo. Porque a fin de cuentas, para Dios, ¿qué es bueno y qué es malo? Dios está muy por encima de lo bueno y de lo malo. Lo que Dios hace es su voluntad, simplemente. Pero recuerden que una de las cosas que Dios dijo cuando expulsó a Adán y a Eva del Edén fue: saquémoslos de aquí. ¿Por qué? Porque ahora ellos conocen el bien y el mal. ¿Sí recuerdan eso? Ahora ellos son como uno de nosotros. Así dijo, Ahora Adán y Eva son como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Dios conoce el bien y el mal, pero a la vez Él está sobre eso. Nosotros conocemos el bien y el mal, pero ¿estamos dentro del bien o estamos dentro del mal? ¿Me escuchas? Porque dependiendo lo que practiquemos, eso es lo que vivimos. Ahora, Dios quiere que vivamos con Él lo bueno y lo malo, que estemos seguros y que estemos confiados en Él. Confiados. Cuando tú caminas, ya sea de la mano, ya sea a su lado, ya sea siguiendo sus pisadas, ¿escuchas? Ya sea en sus brazos, ya sea en su regazo, ya sea en sus hombros o en su espalda, tú debes vivir confiado. ¿Escuchas? Porque tú sabes
que estás en Él y estás con Él. El error de Pedro cuando estaban en la barca, cuando todos gritaron, ¡es un fantasma! Y Jesús, el amado, les dijo, no teman, yo soy. No teman, yo soy. Siempre Dios nos inspira seguridad, nos inspira confianza. Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas. Ven. El maestro solo dijo ¿qué? Ven. Pedro descendió de la barca y empezó ¿qué? A caminar sobre el agua. Pero al voltear y ver las grandes olas y los vientos, tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Sabes? Cuando tú tienes puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como Pedro cuando bajó de la barca, tú tienes seguridad y confianza en Él. Pero cuando empiezas a ver los vientos, las olas, la tempestad, dice la Escritura que el enemigo viene como muchas aguas, devorándolo todo. Cuando tú empiezas a ver las muchas aguas, empiezas a hundirte. Ese fue el problema de Pedro. Dejas de ver a Jesús y empiezas a ver a tu alrededor. Empiezas a ver las situaciones, empiezas a ver las circunstancias y pierdes de vista al autor y consumador de la fe. Cuando la Escritura dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran ¿qué? Para bien. Esto significa que tú, escucha, tienes que disfrutar cada día lo que Él hace contigo. Que es duro a veces, sí. Que es difícil a veces, sí. Pero como nosotros, lo que viene estos días para nosotros serán días de tristeza, humanamente hablando, días de dolor, días de congoja, pero al final el pensar, el saber y pensar que esto es la voluntad de Dios, porque Dios tiene propósitos que cumplir a través de esto, para nosotros es motivo de satisfacción saber que somos instrumentos de honra en las manos de Dios. Porque no hay mayor placer, no hay mayor gozo que el gozo del Señor en nosotros cumplido. Y que nuestro gozo sea cumplido en Él también. Debemos ofrecerle a Dios esto. Quiero resumir en dos cosas. Conformidad y ¿qué? Y paz. Estar no solamente conformes con la voluntad de Dios, sino estar conformados a su voluntad. Es decir, que nosotros disfrutemos lo que Él está haciendo con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque todo esto traerá beneficios y traerá salvación a las almas en un futuro cercano, lejano, no lo sabemos. Solo sabemos la promesa que tenemos de Dios,
que debemos estar conformados, que debemos estar conformes, debemos de tener conformidad y debemos tener paz. Sobre todo, dijo, pidan paz y conformidad, porque lo que yo haré será grande y será maravilloso. Termino con esto. Espero de todo nuestro corazón, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que haya almas que hayan recibido esta palabra. No importa si los de la prosperidad, no importa si los de la simonía, es decir, los que buscan riquezas, los que pactan con dinero, buscando el favor de Dios, o los humanistas que dicen que en la unidad está todo. No importa lo que ellos digan, importa lo que Dios dice. Y queda la pregunta siempre, ¿qué seguridad y qué garantía le estás dando a Dios de que estarás en sus bodas en aquel día? ¿Qué seguridad y garantía? Hermano Eliot. Padre, bendito es tu nombre, Señor. Gracias una vez más por tu palabra, por tu grandeza y tu inefable gracia, Señor. Como siempre, Señor, rogándote que tú incrustes las sellas de la permanencia, Padre, a las almas, Dios, que hoy tú ya predestinaste para ser escuchado el mensaje. Abre oídos, entendimientos, sentidos, Dios, para que tu palabra penetre como brasas ardientes, como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, Señor eterno, del interior del ser humano, Padre. Para que puedan llevarlo no solamente como palabra, como oído, Señor, sino como hecho, mi Dios del cielo y la tierra. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con ustedes y con todo lo que ustedes representan. Y recuerden, como un hábito espiritual, para que sus vidas sean un ritual espiritual para Dios, escudriñen las Escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Bendiciones. Paz.